Muy buenos días, soy el pastor Alejandro Varela y me da mucho gusto saludarle y darle una vez más la bienvenida a mi canal de YouTube, Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Conforme el tiempo avanza, nuestro Dios está más interesado en que escuchemos lo que tiene que decirnos. El mundo que vivimos está siendo realmente alejado de la moralidad. La moralidad está en decadencia. Hoy más que nunca es cuando los seres humanos a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Nos estamos acostumbrando a ver el pecado como algo muy normal. Y permítame decirle que pecado no es una palabra religiosa. Pecado significa literalmente errar el blanco. Es decir, cada vez que hacemos algo que no es lo correcto, estamos pecando. Cada vez que no hacemos algo que es la voluntad de Dios, estamos pecando. Y la Biblia dice categóricamente que todos hemos pecado. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien hace lo que bien le parece. Y eso es algo que nos está alejando de Dios. Muchas personas, y espero que usted sea una de ellas, está buscando la manera de vivir en santidad. Es decir, con una moralidad conforme al principio de la palabra de Dios. Algo que realmente nos permita vivir acertando al blanco, haciendo siempre la voluntad de Dios. Pero muchos de nosotros nos encontramos con esa terrible verdad de que día tras día nos equivocamos, fallamos de nuevo, pecamos de nuevo. Y el gran problema es que muchos estamos acostumbrándonos y estamos pensando que eso es algo normal, que el pecado tendrá que ser parte de nuestra vida hasta el final. Pero permítame decirle que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra la manera de poder vencer el pecado. Pero para poder vencer al pecado es necesario enfrentarle batalla. Una verdadera batalla. Si usted es una de las personas que anhela estar en una relación tan íntima con Dios, no pecar y asegurar que siempre acertará a lo correcto en su vida, entonces necesita escuchar este mensaje. Y si conoce personas que también tienen este mismo interés, yo quiero invitarle para que por favor comparta este mensaje. Póngale me gusta porque eso nos va a asegurar que este mensaje se va a seguir compartiendo con otras personas y será visto por muchas más. Suscríbase a nuestro canal. Tratemos de que en estos tiempos más personas conozcan la verdad de Dios. Quiero compartir con usted en la palabra de nuestro Señor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, los primeros 4 versículos. Por favor, preste atención. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aquí está una gran verdad que todos pasamos por alto. Combatiendo contra el pecado. Pero note por favor que lo que nos prepara para combatir contra el pecado, primeramente, es que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Necesitamos tener la estrategia que nos permita evadir al pecado, alejarlo de nosotros, tirarlo de nuestras vidas, quitando todo peso y pecado que nos asedia para poder seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. También es importante, además de esa decisión de quitar el pecado de nuestras vidas, poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que caminemos día tras día con la mirada puesta en el Señor, pareciéndonos a Él y siguiéndolo a Él. Pero también nos dice que lo consideremos cómo fue que sufrió tal contradicción, siendo santo y muriendo con los pecados del mundo. Dice, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que animarnos, no rendirnos en nuestras derrotas, no rendirnos en nuestros fracasos. Que consideremos al Señor todo lo que sufrió, todo lo que padeció para darnos libertad. Pero luego afirma, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado.
Así que el desafío que hoy vamos a recibir es que en verdad estemos combatiendo contra el pecado y que combatamos hasta la sangre de Jesús, la que fue derramada precisamente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar para que sea la palabra de Dios la que penetre y haga la obra en nuestras vidas. Padre, aquí estamos una vez más delante de ti. Háblanos, que te estamos escuchando, y que tu palabra se siembre, que nos convenza y que se levanten muchos guerreros que estén dispuestos a vivir combatiendo contra el pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, permítame entonces compartirle una estrategia para vivir combatiendo contra el pecado hasta la sangre. Y la primera estrategia que quisiera que usted y yo tuviéramos presente y que es clave es: no obedezcas al pecado. No obedezca al pecado. Y quisiera llevarle a la carta de los Romanos en el capítulo 6 para que podamos escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Los versículos del 11 al 14. Dice el Señor: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Tal vez usted se ha preguntado más de una vez: ¿cómo puedo realmente evitar la tentación? ¿Cómo puedo no caer en el pecado? Y creo que lo primero es precisamente: no obedezcas al pecado. Usted y yo y cualquier ser humano estamos tan habituados a pecar que no nos damos cuenta que cada vez que estamos cometiendo pecado es porque nuestra carne, nuestro yo interior nos está ordenando: peca, haz esto, haz lo otro, contesta de tal forma. Estamos esclavos del pecado y le estamos obedeciendo al pecado. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, hay una verdad que tenemos que tener presente: estamos muertos al pecado. Esa es la verdad, porque los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, literalmente hemos muerto al pecado y resucitado a una nueva vida. Es lo que el Señor explica aquí en todo el capítulo 6 de Romanos. Y nos está diciendo entonces una gran verdad: considérate muerto al pecado. Estamos muertos al pecado. Ya no lo necesitamos. No tenemos por qué obedecerle. También dice que no reine el pecado en nuestros cuerpos de modo que lo obedezcamos. Sí, porque cuando obedecemos al pecado es porque está reinando en nuestras vidas. Pero ya tenemos la autoridad para decirle no. Ya podemos decirle no. Podemos rebelarnos al gobierno del pecado en nuestras vidas porque tenemos la libertad que en Cristo recibimos para decir no y para huir del pecado. Que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Y luego nos dice también que ya no presentemos nuestros miembros al pecado como lo hacíamos antes, sino por el contrario, que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, suena sencillo, pero lo que sí necesitamos es a Cristo en nuestras vidas con la libertad que nos ha dado para decirle no al pecado. Usted y yo necesitamos dejar de obedecer al pecado, porque ya no manda. Ahora, en Cristo, Jesús es nuestro Señor. Él tiene toda la autoridad y además todo el poder para que usted y yo dejemos de obedecer al pecado. Cada vez que venga esa orden, cada vez que venga ese mandato de peca, siempre lo has hecho, recuerde, estoy muerto al pecado. Ya no voy a permitir que reine el pecado y ya no voy a presentar mis miembros al pecado, porque soy libre en Cristo Jesús. No obedezca más al pecado. Pero mire, dentro de esta estrategia para combatir contra el pecado también tenemos la siguiente: no te conformes al pecado. No se conforme al pecado. Es decir, no se acostumbre al pecado. Para ello quiero leerle también aquí en la carta a los Romanos, pero en el capítulo 12, los versículos 1 y 2.
Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, amados hermanos y amigos, hay una forma de conocer y hacer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Hay una forma de evitar errar el blanco y hacer la voluntad de Dios. Y es precisamente permitiéndole al Señor transformar nuestro entendimiento para que ya no estemos conformados al mundo. Tomar la forma del mundo es hacer lo que el mundo hace. Es ver las cosas como el mundo las ve. Es definir las cosas como el mundo las define. Y Dios nos dice, no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo. El mundo nos está hablando de un modelo de familia al que no debemos conformarnos. Está hablándonos de una sexualidad a la que no debemos conformarnos. Está hablándonos de una moralidad que no tiene nada de moralidad. Dice el Señor, no se conformen a este siglo, sino transfórmense. Evitemos querer ver todas las cosas malas como que no lo son. Evitemos ver las cosas malas como si fueran lo más normal del mundo, porque no lo es. Así que no conformarnos al pecado nos ayuda para que usted y yo jamás lleguemos a pensar que es algo común. Jamás lleguemos a creer que todo mundo lo hace y por lo tanto es aceptable que nosotros lo hagamos. No conformarnos al pecado es jamás aceptar el pecado como que no es pecado. No conformarnos al pecado es seguir viendo siempre y cada día, en cada momento, al pecado como lo que es. Pecado, ofensa contra Dios, errar al blanco y perjudicar el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Así que además de no obedecer al pecado, también vamos a combatir al pecado, no tomando su forma. Mire, también aquí, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, permítame leer lo que nos dice el Señor a través del apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, versículos 14 y 15. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Ya no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, porque antes hacíamos todo lo que deseábamos. Cuando vivíamos en el pecado, satisfacíamos nuestros deseos sin pensar en las consecuencias y sin pensar en que estábamos equivocando el camino. Pero ahora, en Cristo, ya no nos conformemos con satisfacer nuestros deseos. Como lo leí en Romanos 12, ahora lo que necesitamos es comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que podemos combatir el pecado deteniéndonos antes de pecar y analizando. ¿Esto es algo que Dios aprueba? ¿Esto es algo que a Dios le agrada? ¿O esto es algo que va en contra de Dios? Y en ese momento podemos tomar la decisión valiente de huir del pecado. Así que combatamos al pecado, no conformándonos a él. Otra estrategia para combatir verdaderamente al pecado: no participe del pecado. Determine no pecar, no participar, porque muchas veces pecamos porque alguien nos está ofreciendo participar en el pecado. Aquí mismo en la palabra del Señor, en Efesios capítulo 5, permítame leer los versículos del 1 en adelante. Dice el Señor: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. El Señor nos muestra
muchas de las cosas pecaminosas que habitualmente cometemos usted y yo. Pero nos está advirtiendo que hay cosas que no conviene a los que ya somos parte del pueblo de Dios, que hay cosas de las que ni siquiera deberíamos hablar entre nosotros, que hay cosas de las que no deberíamos participar. No participar. En estos días se va a estar celebrando tanto la fiesta de Halloween como el Día de los Muertos. Y para muchas personas, incluidos cristianos, es algo muy inocente. Pero ¿no será algo de lo que el Señor nos pide que no participemos? Hay pecados comunitarios de los que el mundo participa, de las que nuestra sociedad está desarrollando juntos. Y el Señor nos dice, no participen. Pero déjeme seguir leyendo a partir del verso 8. Estamos en Efesios 5. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Comprobando lo que es agradable al Señor, no participando de las obras de las tinieblas, sobre todo si usted ya no es un hijo o una hija de las tinieblas, sino un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora somos luz. Antes habíamos practicado las tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Entonces, no participemos del pecado. Imagine usted en esta batalla contra el pecado, si realmente determináramos utilizar esta estrategia y no obedeciéramos al pecado, no nos conformáramos al pecado y no participáramos del pecado, usted y yo pudiéramos vivir la santidad que para muchos es inalcanzable. Pudiéramos vivir sin pecar lo que para muchos es imposible. Pero lo cierto es que aún no hemos combatido contra el pecado hasta la sangre. ¿Por qué no determinamos convertirnos en verdaderos soldados que están en una batalla continua en contra del pecado hasta que nos levantemos como lo que ya somos, más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo? Hay cosas de las que no debemos ni hablar. Hay cosas que no debemos practicar. Y hay cosas pecaminosas en las que no debemos participar, aunque todo el mundo lo haga. Aunque nos estén invitando a hacerlo, aunque nos digan que no es malo o que es bueno o que no nos hará ningún daño, no participemos del pecado. Pero la batalla continúa, pero también las estrategias que Dios nos da para poder vencer el pecado. Aquí podemos seguir combatiendo el pecado con una nueva estrategia. No provea para pecar. No provea para pecar. Y aquí permítame leerle en Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. No provean para los deseos de la carne. Y mire, aquí tenemos que ser muy sinceros. Muchos de los pecados en los que estamos atrapados son pecados en los que usted y yo necesitamos tener algo, comprar algo. El alcohol, las drogas, el cigarro, son cosas que tenemos que comprar o tenemos que pagar por ellas. Y dice el Señor, no provean. Es decir, no alimenten su pecado. La pornografía, la masturbación, el sexo fuera del matrimonio, son cosas que tenemos que acomodarnos y conseguir tener a la mano para pecar. Entonces, no provea para los deseos de la carne, no provea para el pecado. Usted y yo pudiéramos evitar esos pecados en los que utilizamos algo o en lo que vemos algo, simplemente evitando tener a la mano esas cosas e impedir que las cosas que entran por los ojos lleguen a nuestros ojos. Pero es algo que usted y yo tenemos que decidir y es una batalla contra el pecado. Es cuando realmente combatimos contra el pecado como verdaderos soldados y estamos combatiendo hasta la sangre contra el pecado. Si somos honestos,
Está en nuestras manos evitar muchos de los pecados en los que estamos atrapados. ¿Cómo? No proveyendo para el pecado. Reconociendo que este es el tiempo. Reconociendo que ya no somos de las tinieblas. Reconociendo que deberíamos tomar la decisión diaria de vestirnos del Señor Jesucristo. De vestirnos y usar las armas de la luz. Vestirnos de Jesús es buscar llegar a ser como Él. Si cada día tuviéramos esa conciencia, yo le aseguro que no solamente evitaríamos el pecado, sino que incluso sentiríamos repulsión contra el pecado. Solo de saber que Jesús vive con nosotros, está en nosotros y está a nuestro lado cada vez que hacemos cualquier cosa, incluyendo lo pecaminoso. Si tomáramos esta valiente decisión de no proveer, imagínese usted, si todo el dinero que invertimos en pecar lo pudiéramos usar para otra cosa, que cada vez que íbamos a comprar una cajetilla de cigarros, que íbamos a comprar algo de droga, que íbamos a comprar alcohol, que íbamos a pagar el canal pornográfico, que ese dinero lo pudiéramos guardar para algo bueno. ¿Cuántas cosas ya podríamos tener en nuestra familia, en nuestro hogar? ¿Y cuántos pecados dejarían de ser parte de nuestra vida? No provea para pecar. Decida no proveer para pecar. Porque hay muchos pecados que son practicados por nosotros porque los tenemos a la mano, porque nos los ponemos en la mano o porque nos los ponemos en los ojos. No provea para pecar. Esa es una decisión valiente y es combatir hasta la sangre contra el pecado. Sí, hay muchas formas en las que el diablo nos tienta para que pequemos, pero también hay muchas estrategias que el Señor nos ha dejado para que seamos más que vencedores. Una más, la número 5, no satisfaga sus deseos. Esta es una estrategia muy importante para combatir contra el pecado. No satisfaga sus deseos. Ahora, permítame leerlo como nos lo manda el Señor. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, los versículos del 16 al 21. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero comienza el Señor diciéndonos contra todos estos pecados: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. Porque ese es nuestro problema. Que cuando tenemos un deseo, cuando tenemos una tentación, rápidamente la queremos hacer nuestra y queremos caer en ella y queremos probar el pecado. Pero si decidiéramos valientemente combatir contra el pecado, no satisfaciendo nuestros deseos, diciéndole no a nuestra naturaleza pecaminosa cada vez que quiere pecar, que necesita pecar o que dice que tiene que pecar. Si pudiéramos decirle que no, lo cual sí podemos, vistiéndonos del Señor Jesucristo y llenos del Espíritu, entonces saldremos victoriosos. Porque aquí empieza esa lucha. Dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu y se oponen. Es cuando queremos y sabemos que no. El problema es que muchas veces decimos que eso puede más que nosotros, y no es verdad, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque es más poderoso el Espíritu en nuestras vidas que la carne en nuestras vidas. Y aunque se oponen unos a otros, si andamos en el Espíritu, vamos a decidir a favor del Espíritu. No satisfacer los deseos de la carne. Y claro que es una batalla, claro que estamos combatiendo contra el pecado, claro que saldremos más que vencedores. Porque aunque conocemos la verdad del pecado, cómo actúa en nuestra carne, también tenemos la verdad que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas para vencer todos los deseos de la carne. Y sí se puede, pero solo
teniendo al Espíritu en nuestras vidas. Solo habiendo creído en Jesucristo, rindiéndole a nuestras vidas, es cuando el Espíritu viene y reina en nosotros y nos da el poder para combatir contra el pecado y salir más que vencedores. No satisfaga sus deseos. Dígale no. Matemos de hambre a la carne que está habituada a hacer lo que quiere y verá cómo empezamos a tomar el control en el espíritu de esas pasiones y deseos que tratan de guiarnos a seguir pecando. Es cierto que la mayoría de nosotros los seres humanos, incluidos los cristianos, afirmamos que todos somos pecadores, porque la Biblia lo afirma. Pero también debemos afirmar y creer que el Señor Jesucristo vino a dar libertad a los pecadores. Dice en Romanos 5:8 que tal es el amor de nuestro Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y afirmando que en Jesucristo somos verdaderamente libres. Sí. Aunque no queramos aceptarlo o el enemigo trate de impedir que entendamos, somos verdaderamente libres. Libres del pecado. ¿Y sabe lo que eso significa? Que ya no somos esclavos. Ya no nos puede obligar el pecado. Ya no estamos atados al pecado y ya no estamos bajo su autoridad. Tenemos todo lo necesario para que estemos combatiendo contra el pecado y salgamos más que vencedores. Pero debemos volver a lo que nos dice el Señor ahí en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Es necesario que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es necesario que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, el que puede darnos la fe para vencer y el que va a consumar nuestra fe en el último momento, siendo ya más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Pero necesitamos despojarnos y poner nuestra mirada en Jesús, considerándolo a Él, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque es verdad, este combate contra el pecado, esta batalla contra el pecado, no solo es real, es continua, porque estamos en el mundo, porque estamos en la carne, porque seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa, pero se convierte en una batalla, en un combate cuerpo a cuerpo, porque también ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios, santo, un espíritu limpio, puro, perfecto, que no peca y que ahora en nosotros presenta combate contra la tentación de la carne y del pecado, pero que necesita de nuestra voluntad. Y escuche esto, no necesita de nuestra fuerza de voluntad. Solo nuestra voluntad, porque la fuerza es la del Espíritu. Es el poder de Dios que actúa en nosotros, los que creemos, los que confiamos. Usted y yo tenemos la victoria sobre el pecado, porque cuando Cristo murió en la cruz, derrotó al pecado, y aquellos que entregamos nuestra vida a Jesús y Él comienza a reinar, siendo el Señor, tiene toda la autoridad y el poder para que el pecado ya no actúe en nosotros de la misma manera, porque nos libera de la esclavitud del pecado. Cuando éramos esclavos, no podíamos decirle no al pecado. Pero ahora libres en Cristo, podemos decirle no. Y entonces quiero recordarle estas 5 estrategias para combatir contra el pecado hasta la sangre. Y la primera es, no obedezca al pecado. Decida no hacerle caso al pecado, ignorar su mandato y creer que usted es tan libre como para decirle no y que ya no tiene que obedecerle. En segundo lugar, no se conforme al pecado. No piense que es normal. No quiera verlo como algo de lo que no podemos evitar. No se conforme al pecado. Sigamos viendo al pecado como Dios lo ve, no como el mundo nos lo presenta. No se conforme al pecado. Número 3, no participe en el pecado. Tome la decisión. Cada vez que sea invitado o invitada a pecar, diga no.
No participe de las circunstancias, de las obras infructuosas de las tinieblas. No participe en ningún evento, en ninguna actividad. No vea ese tipo de películas o series en los que el pecado está ahí para que usted los practique. Decida no participar del pecado. Diga no a cualquier invitación de cualquier persona o del mismo pecado. Número 4. No provea para pecar. No se acerque a las cosas que le mueven a pecar. No pague para tener las cosas con las que usted peca. Y no proveer para el pecado significa también que no se meta en los lugares donde está ese pecado que le llama y que le atrae. No ponga cerca de usted nada que le pueda mover a pecar. No provea para el pecado. Y número 5, no satisfaga sus deseos. No le dé rienda suelta a lo que quiere, a lo que desea, a lo que necesita y que le mueve a pecar. Porque si es un deseo, es algo que usted anhela, pero usted puede decidir no satisfacer los deseos de su carne. Pero necesita reconocer que para poder aplicar estas estrategias de combate contra el pecado, usted necesita al Espíritu Santo de Dios en usted. Y solo lo tenemos cuando rendimos nuestras vidas a Jesús. Cuando nos reconocemos pecadores, culpables, y le pedimos a Él perdón. Porque cuando Él nos da perdón, nos da libertad. En 1 de Juan 1:9, Él promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Nota la libertad? Anula lo que ya hicimos, pero nos limpia para que ya no estemos necesitando ensuciarnos de nuevo. ¿Usted quiere esto? Entonces acepte el desafío. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Y obtenga el poder para decirle no al pecado. Y en serio, combatamos hasta la sangre contra el pecado, considerando al que pagó por nosotros, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Quiere recibir a Jesús? Vamos a orar. Padre bendito, no sé cuántos de los que hoy están escuchando este mensaje están esclavizados en el pecado. No sé cuántos que ya se llaman cristianos siguen practicando el pecado. Pero yo quiero que hoy tu palabra, tu espíritu les convenza de que en ti hay libertad. Solo en ti hay libertad. Y que hoy tengan que poner la parte que les toca, Señor. Esa voluntad para no desmayar y combatir hasta la sangre contra el pecado. En serio, pelear, batallar, combatir contra el pecado, sabiendo que tenemos la victoria. Padre, que muchos en este momento, si no lo han hecho, confiesen sus pecados delante de ti. Que procedan al arrepentimiento, que se detengan y decidan cambiar de dirección y que crean en que lo que hiciste en la cruz es suficiente ahora para perdonarnos y darnos el poder para caminar en santidad. Y así en oración, si usted está orando, si usted está atrapado o atrapada en el pecado, venga a Jesús. Confiésele que es un pecador, una pecadora. Crea que en la cruz Él pagó por sus pecados. Crea que resucitó y que es un Dios real, vivo y personal. Y con toda su voluntad dígale, quiero que entres en mi vida. Estoy dispuesta a obedecerte a ti y a dejarte a ti ser el Señor y tener el control de mi vida. Si usted se lo dice en esta oración y le deja entrar, usted ya tiene todo lo necesario para vencer al pecado. Señor, gracias por tu amor, por tu poder y por esta oportunidad de ser limpios y empezar de nuevo una vida llena de santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el desafío que tenemos. Vivimos tiempos peligrosos, la moralidad por los suelos, el pecado a la mano. Enfrentemos esta batalla, combatiendo contra el pecado como más que vencedores.
Estaré orando por usted. Espero que este mensaje le dé la fortaleza y que esta semana sea diferente a las demás. Y si Dios nos lo permite, quiero invitarle, veámonos también la próxima semana en un nuevo encuentro con el Señor en el que Él nos hable y nos dé herramientas para vivir esta vida que nos tocó vivir. El Señor le bendiga. Y gracias por seguirnos en este canal.